¿Cómo andan? Bienvenidos. Nuevo video en Rolling Stones Records Aftermath. Justamente el protagonista el día de hoy en nuestro canal. Vamos a transitar, vamos a recorrer las diferentes ediciones del Aftermath británico y del Aftermath norteamericano, el de UK y el de USA, que como saben tienen diferentes canciones, una tiene 11, otras tienen 14, hay algunas que están en el británico y no en el norteamericano. El británico salió primero, posteriormente este, pero se desprendieron más simples justamente del norteamericano. Todo eso se los voy a explicar después de que te dé el tiempo necesario para que te suscribas a nuestro canal Rolling Stones Records. Ese es nuestro canal, ahí nos acompaña una foto de la época de Aftermath, allá del 65-66. Bueno, este cuadro creo que no lo habíamos mostrado todavía en ninguno de los videos, así que bueno, le pido permiso a Brian y dejo apoyado el cartelito de Rolling Stones Records por allí. ¿Ya se suscribieron? Bueno, recuerden que una vez que vieron el video pueden compartir todo este contenido, pueden difundirlo si ustedes quieren en sus redes sociales, pueden dejar un like, un comentario, ayudarnos a difundir este canal. Soy César Versailles desde la Patagonia, Argentina, y recuerden que hacemos estos videos porque los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos nos generan. Básicamente por eso lo hacemos, para compartir la pasión por los Rolling Stones. Vamos a empezar con este porque es el que salió primero. Este salió en mayo o abril. Abril de 1966. Y este en julio de 1966. Primero salió este, el que tiene 14 canciones. Esta es una versión, una reedición de 180 gramos en estéreo. Está bien fuerte y muy linda, para aquellos que tal vez no tengan este vinilo y sí tienen el norteamericano o tienen el Consecuencias, el argentino. Bueno, esta es una linda edición como para poder conseguir. Empecemos entonces con los británicos, como les decía recién. Esta, una reedición también, pero en este caso en mono, de esa caja blanca que tiene todos los LPs mono, casi todos, de los que salieron fundamentalmente en Inglaterra, los mono británicos. Bueno, de allí está justamente este Aftermath que compartimos con todos ustedes. Una reedición bastante nueva, con el vinilo violeta, como dice acá, y también estéreo. Así es la contraportada de este también. Otra reedición, en este caso de esas que salieron por 2002-2003, que tienen el sticker ahí y diferente atrás, un poco más pequeño, todo en la parte de atrás. Y voy a mostrar los mono y estéreo de la época también. A ver, busco bien todo acá. Bueno, primero el argentino, el Aftermath, recuerden, vamos a mostrarlo bien. El Aftermath en Argentina, en la década del 60, se publicó como Consecuencias, así es como se publicó, y tiene 3, 4, 5, 6, las mismas 11 canciones justamente que tiene el Aftermath norteamericano. La particularidad es que cuando se reeditó en Argentina en la década del 80, tomaron la portada británica y las 14 canciones de la portada británica, cosas que pasaban en otros países. ¿Ves? El Consecuencias, el del Aftermath norteamericano, que dice abajo incluye píntalo de negro, por eso la confusión, píntalo de negro y pintado de negro, salía, depende de las ediciones en simples y los compilados, siempre hubo confusión. Originalmente debería ser píntalo de negro, justamente, no pintado de negro. Bueno, así es el argentino, así es la reedición argentina, y así salieron entonces el Aftermath originalmente en la década del 60 y reeditado
en la década del 80. Sigo y muestro, en este caso, el que es japonés, que lo tengo por acá. El japonés, siguiendo con los UK, los británicos. El japonés. Sigo con este que es brasilero. Una de las portadas buscadas de Aftermath en el mundo en general. El disco que le incluyeron solo 10 canciones en la contraportada, pero que sin embargo uno va a la parte de adentro y tiene más canciones, justamente el brasilero. Tiene varias más, tiene las 14. Tiene 6 de un lado y tiene 5 del otro. Tiene 11. Sí, 11 canciones. Con What to Do, y hay algunas más que creo que omitieron justamente acá. Bueno, el Aftermath brasilero, que también tiene algunas ediciones interesantes y algunos errores de tipografía típicos de la época, pero en definitiva, muestro ahí, es el brasilero. Uno de los más buscados en el mundo, tal vez el vinilo uruguayo más buscado en el mundo, es de los Rolling Stones, es el Aftermath uruguayo, justamente, y que tiene atrás Píntalo de negro, muchachita tonta, Lady Jane, Bajo mi dominio, No me molestes, Piensa, Vuelo 505, Alto y seco, No es fácil, Estoy esperando y Yendo a casa. Aftermath, los Rolling Stones. Se desconoce por qué, en realidad yo desconozco por qué se utilizó una portada diferente en Uruguay y no la clásica que se venía utilizando tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, o como la Argentina, o como la chilena, por ejemplo. Bueno, pero así, este es el Aftermath uruguayo. Así. Muy lindo este, que dice impreso en Uruguay. Así está el Aftermath. Y esta es otra de las ediciones históricas de época, de la década del 60, de Aftermath. Y en este caso, lo que me gusta mostrarles a ustedes, mono y estéreo, ahí atrás, como salían los vinilos justamente en aquella etapa, donde lo que prácticamente cambiaba era esa inscripción en la parte trasera y cambiaba el color de la etiqueta justamente del vinilo. En este caso la estéreo, azul, Decca por supuesto, así, y por el lado de la británica, pero la mono en el color más rojo o bordeaux colorado, depende la edición, pero las mismas 14 canciones: Mother's Little Helper, Stupid Girl, Lady Jane, Under My Thumb, Don't You Bother Me y Going Home. En el lado 2, Flight, el vuelo 505, High and Dry, Out of Time, la versión extensa, la de más de 5 minutos, It's Not Easy, I Am Waiting, Take It or Leave It, Think y What to Do. Recordamos que varias de estas canciones que no salieron en Estados Unidos, en el Aftermath de Estados Unidos, sí las incluyeron en Flowers. Por eso fue también un gran éxito de ventas Flowers en ese sentido, en Estados Unidos. Y por el lado del Aftermath de Estados Unidos, lo mismo, vamos a mostrar acá, acá y acá, ahí, que está el mono, la versión, la tapo con la mano, la versión mono acá y la versión estéreo del mismo Aftermath. Como verán, prácticamente es muy poco el cambio, salvo algunas pequeñas inscripciones en la parte trasera, pero el cambio está en la etiqueta, fundamentalmente del LP. En este caso, el Aftermath mono de Estados Unidos, rojo, y el Aftermath de Estados Unidos, pero estéreo, como siempre, color azul, a veces un poco más celeste, a veces un poco más oscuro, más tirando a violeta, depende de las ediciones que se vayan consiguiendo. Y el Aftermath de Estados Unidos empezaba con Painted Black, no con Mother's Little Helper, y tiene 11 canciones en vez de las 14 de Gran Bretaña.
Painting Black, Stupid Girl, Lady Jane, Under My Thumb, Don't You Bother Me y Think. Y en el lado 2, El vuelo 505, High and Dry, It's Not Easy, I Am Waiting y Going Home. Las canciones de Jagger Richard con Dave Hassinger como ingeniero, grabado en el RCA Studios de Hollywood con el productor Andrew Oldham, con la participación de Jacques Nitzsche y de Stu en diferentes pianos, órganos y todo lo que tiene que ver con teclados, con la participación de Nitzsche también lo que es en la percusión y después los 5 Stones obviamente de la portada. Y cerrando todo lo que es Aftermath, creo que prácticamente los mostré, sí. Cerrando lo que es Aftermath, un poco en vinilo, un poco de bootleg, de piratería, como este de Alternate Aftermath, hermosos estos, de Swinging Pig Records, piratería pura. Aftermath, otras portadas a lo largo del mundo, como Austria, por ejemplo, en así, y la parte de atrás igual. Y en este caso Aftermath francés, de esta colección La Edad de Oro, que así salió, y con Bill atrás, es tradicional por supuesto. Cierro mostrando Aftermath, así en mono, CD, mostrándolo en mini LP, mostrándolo en la primera edición, buscada esta, la primera edición en CD de Aftermath, que tiene 14 canciones, después salió reeditada, pero con la otra portada y menos canciones. La japonesa del Aftermath británico y una más reciente en CD que le agregan el UK justamente en el lado de acá. ¿Qué más? Los rusos que tengo por aquí, los rusitos, lindos, bootlegs, pero siempre simpáticos. Los cassettes por acá y este que así supuestamente se iba a llamar originalmente el Aftermath, el Could You Walk on the Water. Bueno, así se mantuvo también para uno de los bootlegs importantes de la época y con tomas descartadas y canciones que no ingresaron en Aftermath. Con esto prácticamente ya les mostré todo, pero me queda mostrarles los CDs que quedaron un poco escondidos acá. Los CDs del Aftermath USA. Esta es la segunda edición de Aftermath en CD. A diferencia del otro, salió con la tapa norteamericana y menos canciones. Este mini LP, este mono, la caja mono, y esta una reedición justamente de hace unos poquitos años. Con eso cerramos este Aftermath. Espero que te haya gustado el video, un repaso rápido al estilo de lo que es este canal, mostrando únicamente videos que tienen que ver con colección, con vinilos, con CDs, con cassette, algún que otro libro. Creo yo lo que ustedes ya conocen. Si nos quieren ayudar, se suscriben acá a Rolling Stones Records, nuestro canal, porque los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Sigamos generando amigos y ayúdame a seguir compartiendo todo este contenido. Hasta el próximo video.